Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Dios le bendiga en esta noche maravillosa que el Señor nos permite poder nuevamente transmitir desde esta plataforma para, en esta ocasión, considerar la palabra del Señor. Amén. Y tener nuestro estudio bíblico, nuestra escuela bíblica, la lección número 2. Así que adoramos el nombre del Señor, le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando. Ya mismito los voy a estar mencionando. Por el momento usted comparta esta transmisión, gloria al Señor, para todos aquellos que sus familiares, sus amigos, gloria al Señor, puedan ser partícipes de esta bendición. Vamos a considerar unos temas sumamente importantes, relevantes, temas, ¿verdad?, de situaciones que estamos viviendo en la actualidad en el siglo XXI, y una serie de temas, ¿verdad?, éticos relacionados a nuestra ética cristiana, los cuales, ¿verdad?, vamos a estar considerando en estas próximas lecciones. Así que damos gracias al Señor porque siempre su palabra nos enseña de todas maneras, en toda situación, para todo problema o circunstancia o situación que vayamos a atravesar. La palabra del Señor nos instruye, nos enseña, nos alerta, nos dirige. Gloria al Señor. Así que adoramos al Señor y bendecimos su nombre y le damos gracias siempre por su palabra. Así que en este momento, pues es el momento que le damos unos minutitos para que usted pueda compartir esta transmisión y usted se siente tranquilito. Los que tienen su leccionario ya, ¿verdad?, pues puedan tomar su leccionario y acompañarnos en esta noche. Y los que no, vamos a estar trabajando en el libro o escudriñando en cierta manera varios versículos de varios capítulos del libro de Job. Así que el que no tenga el leccionario a la mano, vaya a buscarlo en su Biblia, en el libro de Job, que vamos a estar trabajando. Es la base bíblica que tenemos en esta noche. La lección número 2 se titula La eutanasia. Sí, la lección número 2 es la eutanasia. Estamos utilizando un recurso que se nos proveyó, se nos facilitó, gloria al Señor, del distrito. Así que este PowerPoint que ustedes están viendo, pues vamos a utilizar, lo vamos a utilizar en esta noche, y nos lo proveyó nuestra hermana Evelyn López Morales, ¿verdad?, que es la coordinadora de educación cristiana del distrito de Guayama. Así que comparta esta transmisión, gloria al Señor, mientras vamos a cantarle al Señor. Busque su Biblia en el libro de Job, gloria al Señor. Libro de Job, gloria a Jesús. Aleluya, manténgalo ahí, porque nuestra base bíblica en esta noche es en base, ¿verdad?, a ese libro. Y mientras compartimos esta transmisión, cantamos al Señor y entramos rapidito en la lección número 2. Te adoramos, Jesús. Vamos a cantar una alabanza muy hermosa que trata sobre que nuestra esperanza está cimentada en nuestro Señor Jesús. Si no fuera así, muchas de las situaciones que nosotros viviríamos y las que nos toca todavía atravesar, no pudiéramos atravesarlas si no es por la esperanza que tenemos, que nuestra fe, nuestra fidelidad va a traer como resultado la promesa de vida eterna. Gloria al Señor. Así que cantamos al Señor. Te adoramos, Jesús. Mientras cantamos, usted comparta esta transmisión. Gloria al Señor. Cante con nosotros. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús.
adoramos al Señor. Aleluya, no hay nada más maravilloso y hermoso que poner toda nuestra confianza, nuestra esperanza en nuestro Señor Jesús. A veces pudiera parecer que es cuesta arriba, que se nos hace, ¿verdad?, un poco difícil en momentos de adversidad descansar en los brazos del Señor, pero es importante aferrarnos a la esperanza que no avergüenza, y es que si nos mantenemos fieles al Señor y a su palabra, Él, ¿verdad?, nos va a reconocer. Aleluya, nos dirá: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bien, vamos a comenzar en esta noche con la lección número 2, que se titula la eutanasia, ¿verdad? Es un tema un poquito delicadito, ¿verdad? Para muchos quizás un tema que trae conflicto o que trae diversidad de opiniones aún dentro del pueblo del Señor. Pero lo importante es conocer que aunque traiga diferentes opiniones, ¿verdad?, o diversidad de pensamientos dentro del pueblo del Señor, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que seguir no las diferentes opiniones, no lo que diga el hombre, sino lo que Dios estipula en su palabra. Esa es nuestra guía, ese es nuestro norte. Y cuando nosotros no conocemos sobre algún tema, o cuando nosotros tenemos duda en cuanto a vivir, ¿verdad?, como Cristo nos ordena en su palabra vivir, pues nosotros tenemos que entonces preguntarnos a nosotros mismos dónde podemos obtener esa información, dónde yo puedo conocer cómo es que Cristo quiere que yo ande, o cómo yo puedo conocer cómo es que Cristo quiere, ¿verdad?, que yo viva, o cómo yo puedo conocer cómo es que Cristo quiere que yo piense. ¿En dónde? En su palabra. Amén. Así que en esta noche vamos a considerar esta lección que se titula la eutanasia. Y como afirmación fundamental tenemos: solo Dios, como el Creador, posee toda la autoridad para ponerle fin a la vida humana. Esa afirmación fundamental, precisamente en esta noche, la tomamos, la proclamamos, ¿verdad?, y nos asentamos sobre esa verdad que está estipulada en la palabra, de que solo Dios como creador posee toda autoridad para ponerle fin a la vida humana. Él fue el creador y también es quien determina cuándo nosotros hemos de cesar en esta tierra. Realmente podemos entonces en esta noche también tomar en consideración en el capítulo 33 del libro de Job, en el versículo 4, él mismo reconocía y decía: el Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job siempre reconoció, y esa es la clave, ¿verdad? Esa fue la clave para que Job atravesara este momento de dificultad en su vida, catastrófico, que trajo consigo catarsis no solamente en él física, emocional y social, sino también en su esposa, en su compañera de vida, crisis matrimonial, diversidad de pensamiento. Pero Job siempre afirmó su corazón y siempre tuvo esa fe plena en su interior. Y cuando lo escuchamos hablar en diferentes porciones de este libro, vamos a ver que independientemente de lo que él estaba sintiendo, él afirmaba y reafirmaba, como dice este versículo 4, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Con eso le estaba reconociendo que su vida estaba en las manos de él. Y pasare lo que pasare, lo que pasa es que él estaba viviendo un proceso, y dentro de ese proceso habían situaciones y partes de ese proceso que no iba a poder obviar. Y en eso es que nosotros nos vamos a basar en esta noche. Lo importante es que nosotros comencemos a pensar como pensaba Job, y más que pensar, accionar, ¿verdad? Y desear tener esta relación profunda que tuvo este hombre con su creador. Amén. El versículo para meditar dice:
Job 42, capítulo 42, versículo 16. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Aleluya, hasta la cuarta generación. A modo, ¿verdad?, de introducción en esta noche, dice la lección, va a presentar el tema de la eutanasia y vamos a tomar algunos aspectos, si pudiéramos decir, ¿verdad? Vamos a tocar algunas porciones que también tratan del suicidio asistido, ¿verdad? Que ha cobrado auge en una época que es posmoderna, ¿verdad? En una época que es posmoderna. Y cuando hablamos de una época que es posmoderna, no solamente nosotros nos vamos a enfrentar al tema de la eutanasia, ni nos vamos a enfrentar al tema del suicidio, sino que también nos vamos a enfrentar al tema de la pena de muerte, sino que también nos vamos a enfrentar al tema del aborto, sino que también nos vamos a enfrentar a distintos temas que la sociedad les ha dado, ¿verdad? Ha dado un surgimiento, ha marcado, ¿verdad? El sistema ha marcado, porque son temas y son situaciones que llegan a la vida de cualquier ser humano, sea cristiano, ¿verdad? O no sea cristiano, tenga un fundamento o una base bíblica o no la tenga. Esto puede ser para todos y nos puede tocar a todos. El punto es que nosotros tenemos que ver cuál es la perspectiva bíblica para nosotros establecernos, ¿verdad? Para nosotros quedarnos incólumes, para nosotros no ser engañados, ni tampoco caer, ¿verdad?, en pecado, ni transgredir, ¿verdad que sí? Así que, como este tema de la eutanasia y el suicidio, ¿verdad?, entran en un auge por una sociedad posmoderna, por un tiempo posmoderno, la iglesia, no obstante, enseña y predica que Dios, el creador de todas las cosas, es quien da vida y quien puede ¿qué? Quitarla. Él es quien inicia y Él es quien pone fin, ¿verdad? Y tal como hablábamos la semana pasada o semanas anteriores, que la iglesia debe levantar su voz profética, ¿verdad? Pues también la iglesia tiene que levantar su voz profética para establecer las verdades y fundamentos bíblicos que no cambian. Que el tiempo ha pasado, que los años han pasado, pero la palabra de Dios permanece para siempre y no cambia. Y como la palabra del Señor no cambia, nosotros tenemos que proclamar esas verdades para el que no conoce, para el que se ha levantado, esta generación que se ha levantado y ha tenido conocimiento de lo que ha querido. Pero de lo que no ha solicitado ese conocimiento o no ha escudriñado ese conocimiento, la iglesia tiene que levantarse a presentar esas verdades bíblicas y establecerlas como fundamento y levantar nuestra voz. Siendo esto fundamental en la fe cristiana ante la realidad de una sociedad, hermano, que está enferma. Nosotros vivimos o convivimos, ¿verdad?, dentro de una sociedad, dentro de un Puerto Rico y hasta fuera de Puerto Rico, en todo el mundo, convivimos con una sociedad que está enferma física, que está enferma mental, que está enferma emocional y espiritualmente. La iglesia se reafirma, tiene que reafirmar las verdades. ¿Cuál es la verdad? Establecida en la palabra, Deuteronomio capítulo 5, versículo 17. No matarás. Lo que pasa es que esta expresión de no matarás, muchos, ¿verdad?, tienen una idea de lo que es literal. Pero hoy vamos a escudriñar un poquito más de fondo qué significa todo esto y qué significa esta ley, ¿verdad? Este mandamiento que el Señor entregó va más allá de solamente algo literal, ¿verdad? Pero es importante saber que es un fundamento, es una base bíblica y hay que establecerla. Amén. Bien. Como primera parte, situaciones que enfrenta la persona gravemente enferma.
Es importante, antes de eso, cuando nosotros hablamos de esta ley, de este mandamiento de no matarás, que está establecido en la palabra del Señor, es importante entender, amado hermano, que todo lo que establece, todo lo que dice la palabra del Señor, no es solamente nosotros leerlo. En algún momento alguien puede necesitar una ayuda, en algún momento cualquiera de nosotros podemos necesitar una ayuda. Y podemos recurrir a un psicólogo, y podemos recurrir a un psiquiatra, y podemos querer recurrir a un consejero. Pero es importante entender que para que la palabra, porque la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Y aunque nosotros no nos van a salvar las obras tampoco, establece la palabra, pero es importante que esa fe que tú profesas, que esa fe que tú predicas, que eso que establece la palabra se evidencie. ¿Evidencie con qué? Con un testimonio, con unos frutos. Así que es importante accionar, ir a la palabra de Dios. Hay que creer la palabra de Dios, hay que afirmar la palabra de Dios. Y entonces, cuando tú la hagas tuya, cuando tú la proceses primero internamente en tu corazón y tú la hagas tuya, entonces tú puedes ¿qué? Tú puedes predicarla. Entonces tú puedes exponerla. Entonces tú puedes que hacerla conocer. Porque como dijimos la semana pasada, tenemos esa experiencia. Amén. Así que como primera parte, vamos a ver situaciones que enfrenta la persona que está gravemente enferma. Porque una de las situaciones que nos vamos a encontrar es que estos pacientes que pueden enfrentar, que se pueden enfrentar a esta, ¿verdad? A este término que vamos a estar describiendo en esta noche, ciertamente van a experimentar unas situaciones, unas emociones, ¿verdad? Unos pensamientos y sobre todas las cosas, más allá de ser algo físico, más allá de ser una enfermedad que ellos viven a flor de piel y físicamente van a presentar unos síntomas. Hay que también estar atentos y pendientes a los síntomas que también presentan espiritualmente y emocionalmente. Amén. Así que, ¿qué dice la Biblia? ¿O qué podemos, verdad, detallar? ¿Qué dice la Biblia sobre la eutanasia y sobre el homicidio? La eutanasia es la acción de acortar o terminar con la vida de un enfermo incurable, a fin de evitarle un sufrimiento prolongado. Hay unas porciones de referencia, Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 y Apocalipsis capítulo 22 versículo 15. El término eutanasia se deriva de los vocablos griegos eu, cuyo significado es bueno, y de thanatos, que significa muerte. Por consiguiente, su significado etimológico, ¿verdad? Pues significa, es buena muerte, ¿verdad? Es lo que es su significado. Ahora, existen dos tipos de eutanasia. Cuando hablamos de la eutanasia, pues existe la eutanasia activa, ¿verdad? Que la eutanasia activa hace referencia a las acciones que producen una muerte que no hubiera ocurrido sin las mismas. O sea, para hacer una eutanasia activa, tienen que haber unas acciones que produzcan esa muerte, ¿verdad? Explica Enrique Sánchez Jiménez, profesor de Filosofía de Derecho de la Universidad de Sevilla, en su libro, ¿verdad? Eutanasia ante la moral y el derecho. La eutanasia pasiva, que es ¿verdad? Otra categoría, consiste en la supresión o no aplicación de medidas que mantienen a la persona con vida, la cual fallece como consecuencia de esa medida. Tú tomas la medida de no accionar, de no emitir opinión, de no emitir una decisión, de ignorar, ¿verdad? En cierta manera, es esa supresión o no aplicar medidas, simplemente no aplicarlas. Y como consecuencia a no aplicar esas medidas, pues surge la muerte.
se realiza con la aprobación de la familia y o la persona que sufre la enfermedad terminal. Los lugares donde ha sido legalizada la eutanasia, aquí establece unos, pero hay también otros lugares que ha sido legalizada. Está Europa, Oregón, Australia, ¿verdad? Entre otros. El homicidio, vamos a describir lo que es el homicidio. Es la acción de matar a un ser humano en forma ilegal o intencional. Desde la perspectiva bíblica también incluye pensamientos y acciones. La Biblia establece, ¿verdad? La Biblia establece que el homicidio no solamente es el tú hacer el acto, ¿verdad? O quitarle la vida a otra persona literal, sino que tan solo con tú pensarlo o con tus acciones tú también puedes ser un homicida, ¿verdad? Cuando la Biblia dice no matarás en Éxodo 20:13, se aplica a todo acto que una persona pone fin a la vida de otra persona. Todo acto, ¿verdad? Todo acto. Levítico capítulo 19, versículo 16, dice, no andarás, así lo dice literalmente, ¿verdad? En la versión Reina Valera del 60, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová, ¿verdad? Yo, Jehová. Cuando una persona decide poner fin a la vida de una persona por sufrimientos intensos causados por una enfermedad incurable, se convierte en un homicida. Y esta aseveración, hermano, no necesariamente, ¿verdad? Quizás en esta noche concuerden muchos, pero hoy estamos aquí para establecer lo que es la verdad de la palabra. Porque aún ni la Iglesia Católica, ¿verdad?, promulga o avala este tipo de conducta o este tipo, ¿verdad?, de acción como lo es la eutanasia. A través de la historia, la actividad homicida ha estado presente en todos los grupos humanos y en diferentes formas. Y la palabra establece que los homicidas serán ¿qué? Serán juzgados por Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vamos a leer esas dos porciones. Juan capítulo 3, primera de Juan, perdón, capítulo 3, versículo 15. Hablando, ¿verdad?, de este punto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuando Juan establece todo aquel que aborrece a su hermano, está hablando, y pudiéramos en esta noche considerar que realmente no es un homicida literal, pero la palabra establece y registra que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y recuerda y dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanece en él. O sea que hay una repercusión, hay un resultado, hay una consecuencia, ¿verdad? Hay una consecuencia, pero en esta noche estamos considerando, ¿verdad?, el punto de homicida, aquel que se convierte en un homicida. ¿Por qué? Por no vivir lo que establece la palabra, que registra, ¿verdad?, según la verdad de la palabra en este tema de la eutanasia, ¿verdad? Así que la palabra registra que los homicidas serán juzgados por Dios. Y está el Apocalipsis 22:15, que dice, mas los perros están afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Así que Dios es claro y establece que no hay pecados blancos ni pecados negros, no hay pecados mayores ni pecados menores,
Y nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Para cumplir lo que dice la palabra del Señor. Solamente con Dios como creador y sustentador posee la soberanía para determinar la duración de la existencia del ser humano. Dios es la fuente ¿de qué? De vida, ¿verdad? Dios es el creador y Él es la fuente de vida. Y en Hechos capítulo 17, verso 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y en eso estriba la importancia que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Él. Y en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 8, dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y este versículo es muy importante, amado hermano, porque cuando nosotros no comprendemos y no entendemos que nuestra vida debe de pertenecer a Dios, independientemente de la circunstancia que esté viviendo en mi cuerpo, ¿verdad? Físico, mental, espiritual, nosotros tenemos que arraigarnos, y más que arraigarnos, vivir esa experiencia. Realmente sentir que somos del Señor, porque cuando tú reconoces que eres del Señor, confías plenamente en Él, no importa que llegue la enfermedad, sea catastrófica o no sea catastrófica, tú confías plenamente en Él, descansas en Él, haces todo lo que tienes que hacer, lo que corresponde a tu vida, tú haces todo lo necesario, lo que te corresponde como ser humano para tú atravesar ese periodo de enfermedad, ¿verdad? Tú comienzas a cuidar tu cuerpo, porque tú sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, tu Creador te lo dio. Y cuando tú te enfrentas a la enfermedad, una de las acciones o uno de los resultados que debe haber en tu vida, o el fruto que debe haber en tu vida, es cuidarte, es cuidar tu cuerpo, es hacer, ¿verdad?, que tu cuerpo genere lo que no está generando. Pero aún así, si fuere catastrófico y fuere una enfermedad para muerte y ya tengas un diagnóstico, tengas tiempo de vida, aún así el tú reconocer que eres del Señor, el tú reconocer que tu vida está en las manos del Señor, te va a ayudar a atravesar el momento sin renegar la fe. Te va a ayudar a tú atravesar ese momento y esperar la perfecta voluntad del Señor para con tu vida, incólume, guerreando, ¿verdad? Dándole lugar a tu Creador, sin desconfiar, sin desmayar. Es difícil. Y tú dirás: ay, hermana, pero es que usted no ha pasado por esa situación. Pero sí he tenido familiares que lo han pasado. Pero sí he atravesado momentos de enfermedad en los cuales hemos tenido que batallar. Porque en los momentos de enfermedad, si tú no estás arraigado a Dios, si tú no estás arraigado a su palabra, si tú como cristiano no tienes en tu mente y en tu corazón cuáles son las instrucciones divinas para tu vida, para atravesar ese proceso de enfermedad, no vas a poder atravesar. Quizás lo puedes atravesar, quizás no es una enfermedad de muerte y lo pudiste atravesar, pero espiritualmente, pero emocionalmente, también tú necesitas la fortaleza. También tú necesitas esa enseñanza divina, esa revelación, eso que te hace vencer a través de la enfermedad, ¿verdad? Así que Dios es la fuente de vida. Y cuando nosotros de inicio reconocemos que nuestra vida le pertenece a Él,
que si vivo es por Él y es para Él. Y si no vivo, y si en su voluntad está que el día ya está separado para yo no existir en esta tierra, con todo yo le alabo. Con todo le voy a servir. Con todo le voy a adorar. Con todo ofreceré sacrificio, porque mi vida no depende de si tengo salud o no. Mi servicio, mi entrega, mi adoración no depende necesariamente cómo me sienta, sino que Él es Dios, que Él es soberano, que he tenido una experiencia directa con Él. Y eso es lo que vamos a ver, que es lo que obtuvo Job a través de este proceso. La Biblia no presenta argumentos que validen la eutanasia para ponerle fin a la vida de una persona, independientemente de las razones que sean. Algunos ejemplos en los que se pidió una muerte asistida en el Antiguo Testamento los vemos en unas porciones bíblicas que pudiéramos señalar en esta noche, como lo cual es Jueces, capítulo 9 del 52 al 56. Y habla sobre en el momento en que Abimelech, ¿verdad? Ya Dios tenía determinado algo para este hombre. Y la palabra registra que Abimelech estaba, dice, y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre. Llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga una mujer lo mató. Y su escudero me fui. Más una mujer. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. ¿Qué hizo Abimelech? Abimelech pidió una muerte asistida, ¿verdad? O sea, este hombre ya tenía, ¿verdad?, su cráneo producto de lo que esta mujer había hecho. Y ya sin moverse le pidió a su escudero, mira, entiérrame la espada, para que no se diga que una mujer hizo esto. Lo mismo vamos a ver, o algo similar vamos a ver en el caso de Saúl, ¿verdad? En Primera de Samuel, capítulo 31. Gloria al Señor. Capítulo 31, versos del 3 al 6. Dice que los filisteos estaban siguiendo, ¿verdad?, a Saúl. Y los hijos mataron a sus hijos, ¿verdad? Mataron a Jonatán. Y dice que arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame, ¿verdad?, con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Pero su escudero no quería porque tenía temor. Entonces tomó Saúl su propia espada, ¿verdad?, y se echó sobre ella, ¿verdad? Cometió suicidio. Luego también el escudero. Así que esos son los únicos, ¿verdad?, uno de los ejemplos que establece la palabra. Pero la realidad es que Dios condena el homicidio. La Biblia enfatiza en proteger nuestra vida y proteger la vida de tu prójimo. La palabra es clara y establece que tú tenías que amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que ninguna iglesia católica ni protestante, ¿verdad?, todas, ¿verdad?, se oponen al uso de la eutanasia para ofrecer lo que ellos llaman una muerte digna, porque le llaman así una muerte buena, una muerte digna. No es muerte buena ni muerte digna. Nosotros no
La iglesia del Señor no establece, no apoya, ni promueve la eutanasia para terminar, ¿verdad?, con una muerte digna. Así que la actitud, ¿verdad?, o a lo que se enfrentó Job dentro de lo que le tocó vivir, la actitud de este matrimonio frente a lo que estaba atravesando, porque ciertamente Job no fue esa su condición, ¿verdad? Job fue un hombre memorable, ¿verdad? Un hombre justo, un hombre que sus inicios, ¿verdad? En sus inicios no estaba la enfermedad, al contrario, lo que tenía era bendición, había fructificado, estaba viviendo un momento con su esposa, ¿verdad?, distinto al panorama que se confrontó luego de que Satanás, ¿verdad?, pidiera permiso para considerar a Job y quitarle todo lo que tenía. Así que esto es similar, ¿verdad? Y leemos en algunas épocas o culturas se le ha negado el derecho a vivir a los recién nacidos con algún problema físico, ¿verdad?, o mental, a los esclavos, miembros de otras etnias, a las mujeres, a los ancianos, a los enfermos. Vemos cómo nos hemos confrontado hasta con mujeres que han salido embarazadas y dentro del embarazo han tenido complicaciones. Y sus hijos, ¿verdad?, les han diagnosticado, pues mira, viene con espina bífida, viene con síndrome de Down, viene con esta condición. Y vemos cómo la recomendación de muchos médicos ha sido abortar, ha sido terminar la vida de esas criaturas por los diagnósticos, ¿verdad?, que les han dado. Pero también he visto y he sido testigo de mujeres que no empecé a los diagnósticos, que no empecé a que les han dicho, ¿verdad?, las condiciones con las cuales vienen esos hijos, han dicho no, yo lo voy a tener. Y hemos sido testigos de la mano de Dios obrando a favor de estas mujeres cuando sus hijos nacen y nacen llenos de vida y nacen saludables. Milagros de Dios. Por ninguna razón, por ninguna circunstancia, nosotros, ¿verdad?, debemos acceder ni al aborto ni a la eutanasia. La Biblia no registra ningún suceso en lo cual o por lo cual una persona enferma o su familia hayan tomado la decisión de poner fin a la vida por evitar el sufrimiento. Si buscamos en la palabra algún evento, algún hecho, alguna historia, para nosotros evidenciar o registrar, la Biblia no lo registra, no lo vamos a encontrar a ninguna familia, a ninguna situación que haya tomado esta decisión para evitar el dolor. Así que si no lo registra la palabra, ¿por qué entonces nosotros vamos a ser partícipes de esa decisión? Ahora, ¿quién era Job? El libro de Job presenta cómo su protagonista afronta las calamidades de una situación en la cual él no estaba sumido, que le llegó, que le sobrevinieron una vez estaba sumido en la enfermedad. Su negativa de aceptar la sugerencia dada por su esposa de maldecir a Dios y morirse. ¿Quién era Job? La Biblia dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre inmensamente rico, bendecido. Era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, un buen padre de familia. Era un hombre que se había apartado del mal, pero también era un hombre que era sacerdote de su casa. Porque la Biblia registra que este hombre hacía sacrificios por sus hijos, por los pecados de sus hijos que no conocía. Dice que
Jehová. Ese era Job. Satanás atacó a Job con diversas adversidades, arrebatándole todo lo que tenía. Arrebatándole bienes, arrebatándole familia, arrebatándole salud. Le quitó sus 7 hijos, sus 3 hijas, afligiéndole con una sarna, ¿verdad?, que cubrió todo su cuerpo. Y en este ambiente de calamidad, su matrimonio es afectado. La familia es afectada, su matrimonio es afectado. Su esposa le dijo, lo establece el capítulo 2, versículo 9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y es que hay que reconocer, amado hermano, que cuando una familia se encuentra ante una enfermedad, ¿verdad?, catastrófica, como parte, ¿verdad?, de algún miembro de su familia, es inevitable situación, la familia se afecta. La familia es afectada. Llega el cansancio, llega el desánimo, llega la angustia, llega la desesperanza, llegan diferentes emociones a la vida de esos familiares. Job, con todo ese panorama que estaba viviendo, que lo había perdido todo, que no estaba en condiciones aún físicamente para poder reaccionar, para poder accionar, aún lo que le quedaba en ese momento, que era su familia, que era su esposa. Dice que en vez de ayudarle, arremetió, ¿verdad?, y le decía, maldice a tu Dios y muérete. Pero con todo, Job no aceptó el consejo de su esposa y le dijo que ella hablaba como una mujer fatua, porque la realidad es que la familia se afecta emocionalmente, se afecta también físicamente y se afecta mentalmente. El ambiente familiar puede ser trastocado por las circunstancias que rodean a la persona que está enferma. Eso hace que se den estos escenarios con mayor regularidad. Y ante la presión de la familia, y de lo que te está rodeando, a veces confrontan dificultades económicas. A veces, hermanos, ¿qué no confrontan las familias que están viviendo, verdad, ante este panorama de una enfermedad que todo apunta a la muerte? Y quizás ante la presión de muchos se dé este panorama de desear una muerte digna, de que en un momento dado llega la desesperanza y nubla, ¿verdad? Quiere neutralizar nuestros pensamientos. El enemigo enviando dardos. Por eso es importante, amado hermano, nosotros armarnos, ¿verdad?, con la armadura de Dios. Para nosotros que rechazar esos dardos del enemigo. Así que eso fue precisamente lo que hizo Job. Rechazar los dardos del enemigo, que venían acompañados, ¿verdad?, con su familia, que venían acompañados con argumentos hirientes hasta en cierto punto. Porque decirle a un hombre, maldice a tu Dios y muérete, en la condición en que se encontraba, dice que Job no aceptó el consejo de su esposa y le dijo, tú eres una mujer fatua. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las locas, has hablado. Está bien, recibimos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Y dice la palabra que en todo esto no pecó Job con sus labios. Eso está en Job capítulo 2, versículo 10. Él es quien hace reaccionar a su esposa ¿verdad?, la confronta. Y le dice, vamos a recibir de Dios el bien y no vamos a recibir entonces el mal. ¿Por qué? Porque Job
tenía una experiencia, tenía una relación. Esa relación era íntima. Le había sido revelado, ¿verdad?, el amor de Dios Padre a su vida. Así que, como resultado, ¿qué hace Job? Job se aferra a su fe en Dios. Y se decidió someterse a la voluntad divina, esperando y confiando en Dios. Y es ahí cuando nosotros comprendemos que tenemos un Dios que es soberano. Porque alabamos a Dios por sus grandezas, alabamos a Dios. Y hay un corito, ¿verdad?, que cantamos y decimos, alabamos a Dios cuando las cosas nos vayan bien. Pero el corito también dice, pero en el quebranto, ¿verdad?, yo también le alabo, y ese Cristo Santo se glorifica donde dentro de mí. Porque es ahí en el quebranto, es ahí en la desesperanza, ¿verdad? Es ahí en el momento difícil, cuando nosotros ya no hay solución, cuando humanamente, ¿verdad?, cuando humanamente no podemos con nuestras fuerzas. Es ahí que Dios comienza a glorificarse. Es ahí que Dios comienza a revelarse a nuestra vida. Es ahí cuando comenzamos a sentir el amor profundo de Dios. Es ahí cuando el Señor revela sus propósitos a nuestra vida y nos revela su voluntad. Es ahí donde nosotros nos fortalecemos, aún en nuestra debilidad. Nos fortalecemos porque tenemos nuestra confianza plena en el Señor. Cuando nosotros nos sentimos vulnerables, es ahí donde entonces Dios toma control de nuestra vida y toma control de nuestra vulnerabilidad y nos hace fuertes. Porque comenzamos a confiar en Él, ¿verdad? Comenzamos a confiar en sus promesas. Así que Job se aferró a su fe. Como parte 2, vamos a ver esas reflexiones. ¿Qué hizo? ¿Verdad? Ese sufrimiento hizo que Job comenzara a reflexionar de lo que él estaba viviendo, porque humanamente, ¿verdad?, humanamente era difícil, porque humanamente, ¿verdad?, estaba confrontando momentos difíciles. Así que dice Job, vamos a estar en el capítulo 3, versículos 11 y 13. ¿Qué es lo que ocasionó el deseo de que Job expresara que ¿verdad?, no deseó no haber nacido, ¿verdad? A pesar de ser un hombre temeroso de Dios y justo, en medio de su enfermedad, Job reflexionó deseando no haber nacido. Porque eso es lo que produce el momento de adversidad. El momento de adversidad, cuando nosotros nos encontramos que ya no depende de nosotros, que dependemos totalmente de Dios, ¿verdad? Si él no hubiera nacido, no estaría experimentando la enfermedad, ni soportar los argumentos de sus enemigos, ni de su familia, que consideraban que Job tenía un pecado oculto, el cual debía confesar para que su condición cambiara. Y esto es algo que vamos a confrontar constantemente, porque hay gente que no comprende los tratos de Dios para con nuestra vida. Hay gente que no puede comprender, ¿verdad?, por qué Dios, ¿verdad?, permitió ciertas situaciones en nuestra vida, porque Él es soberano y quiere glorificarse. Y quiere que nosotros experimentemos, quiere que nosotros, ¿verdad?, vayamos profundo y comenzamos a conocer a Dios cara a cara. Pero hay gente que no lo comprende y puede quizás argumentar y puede llegar a otras conclusiones, ¿verdad? Y esto era lo que estaba confrontando Job. Así que una de las preguntas, ¿verdad?, que se hizo Job como ser humano, ¿verdad? Job estaba consciente de tener una relación correcta con Dios. Entonces en su pensamiento era natural que hubieran distintos, ¿verdad?, distintos pensamientos, porque él podía decir, Dios mío, pero es que yo tengo una relación correcta contigo, pero es que yo hago sacrificio hasta por los pecados que no sé de mis hijos. Yo he sido un hombre justo.
eran pensamientos y eran preguntas que podían llegar a la mente de Job. Su mayor preocupación era lograr una comunicación directa con Dios, pues se afianzaba que las calamidades no debe ser algo, o no debe hacer que el ser humano renuncie a Dios. Con todo lo que Job podía sentir, su mayor deseo era lograr esa comunicación directa, como queriendo decir, Dios, yo estoy pasando por lo que estoy pasando, pero yo no quiero que la comunicación contigo se rompa. Yo no quiero que tú me dejes. Yo quiero constantemente estar cerca de ti. La fe en Dios no es un amuleto que garantice la prosperidad del creyente. Por eso es que hay muchos que han utilizado la fe en Dios como un amuleto. Y en momentos de dificultad, en momentos de enfermedad, en momentos de sufrimiento, lo primero que hacen es renegar. Lo primero que hacen es volverse atrás. Lo primero que hacen es juzgar o preguntarle a Dios o comenzar a pelear con Dios por la situación que están viviendo. Porque es que Dios no es un amuleto. Dios no es alguien que tú puedas decir y te preguntan, ¿tú le sirves al Señor? Sí, yo le sirvo al Señor. Yo alabo a mi papito Dios porque Él me cuida, ¿realmente tú estás sirviéndole al Señor? ¿Realmente tú estás entregando tu vida al Señor? ¿Realmente tú estás siendo receptivo al llamado de Dios a tu vida, o a lo que tienes que cambiar, o a lo que tienes que modificar? ¿Realmente las obras de la carne son infructuosas en tu vida? O tú le sirves al Señor, pero estás practicando las obras de la carne. Tú no le puedes servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Porque si estamos practicando las obras de la carne, pues no vamos a tener entrada al reino de los cielos. Y si eso está sucediendo en nuestra vida, Dios quiere formarnos, Dios quiere trabajarnos, Dios quiere procesarnos para ir al reino de los cielos. Pero si nosotros no le damos la oportunidad, llegan momentos como estos en los que nuestra fe ha de ser probada y lamentablemente vamos a fracasar. Nos vamos a dar cuenta que realmente no estamos arraigados y cimentados en el Señor. Dios puede librarnos del sufrimiento o permitir que este ocurra por razones, hermanos, que muchas veces no vamos a entender. Pero nuestra oración necesariamente no debe ser, yo quiero entender. Nuestra oración debe ser, Dios, tú eres un Dios soberano. Cumple tu voluntad en mi vida. Que aunque yo no entienda lo que estoy atravesando, que aunque yo no comprenda lo que estoy batallando, que aunque yo no comprenda lo que mi cuerpo está sufriendo, pero como quiera tú eres Dios. Como quiera te he de alabar, como quiera te he de glorificar, porque es que la vida es tu regalo, es el regalo que tú nos has dado. También la salvación es el regalo que tú, ¿verdad?, manifestaste, el regalo que tú nos diste a través de tu Hijo. Pero la vida es un don de Dios, es un regalo. Por eso es que el apóstol decía, tú tienes que saber que aunque tú vivas o tú mueras, tú eres del Señor. Pero no es solamente conocerlo ni saberlo, es vivirlo, es experimentarlo, ¿verdad? Es experimentarlo. Job había sido cuidadoso de no amar sus posesiones materiales. Y realmente pues sabemos que los había perdido todas, ¿verdad? Nosotros no podemos perder la comunicación directa con Dios, aunque estemos atravesando por la enfermedad. Al contrario, es ahí, en el proceso de enfermedad, cuando más tenemos que fortalecernos en la oración, cuando más tenemos que fortalecernos en el ayuno en cuanto podamos, cuando más hay que fortalecernos en la lectura bíblica, cuando más espiritualmente hay que fortalecernos, porque la realidad es que el proceso de enfermedad realmente también tiende a ser una batalla.
se convierte en una batalla espiritual. Y tenemos que aprender a vencer en el nombre del Señor. A pagar ese precio. Que Dios vea tu entrega. Que Dios vea tu sacrificio. Que Dios vea que a pesar de que estás pasando por el momento de enfermedad difícil, catastrófico, con todo, tú has de bendecir el nombre del Señor. A causa de su enfermedad experimentaba dolores físicos insoportables, más el dolor de perder a su familia. Solo le quedaba a la esposa, que lamentablemente también estaba en una catarsis, en una crisis. En estas circunstancias, necesariamente no se podía, ¿verdad?, criticar el hecho de que Job pensara o deseara estar muerto. Porque quizás él pensaba, ¿verdad?, que iba a descansar, a reposar. ¿Verdad? Así que Job compara el anhelo de morir como si buscara tesoros. Llegó un momento en su vida que lo que estaba atravesando, él lo comparaba, ¿verdad?, como que está buscando un tesoro que no lo encuentra. Tanto era el dolor físico, tanto era el sufrimiento, y no solamente físico, sino también emocional. El de perder a su familia, el de no tener el apoyo de su familia, ¿verdad?, cercana como su esposa. Dice, la vida de Job se había desmoronado, no tenía una persona amiga que lo auxiliara en medio del dolor. Económicamente, Job y su esposa se encontraban en la pobreza extrema porque habían perdido todo. En adición, más no saber si Dios lo había desechado. Pues para el pueblo, ¿verdad?, de aquel tiempo, el hecho de tú perder tanto y de la manera en que lo perdió era tipo de maldición. Pero Job se negó a rechazar a Dios. Se negó a rechazar a Dios. Aun cuando llegó a pensar en el anhelo de morir, ¿verdad?, como si buscara esos tesoros. Job comprendió que era un proceso el cual no podía renegar, el cual no podía delegar, el cual tenía que pasar. Un hombre justo enfrentando sufrimientos que aparentan no tener razón de ser, ya que él era un hombre íntegro. Vemos personas que han servido a Dios con un ser integral, pero las postrimerías de su vida han sufrido también enfermedades terribles como el cáncer, desórdenes pulmonares, demencia, desórdenes neurológicos, enfermedades cardiovasculares, por mencionar algunas, entre muchas otras cosas, hermano. Los defensores de la eutanasia alegan que sería preferible ayudar a estos enfermos a que tengan un bien morir. Como sucede en Holanda, donde fue administrada la eutanasia a 585 pacientes en el 2017. Job fue un modelo de confianza y obediencia a Dios. Y a pesar de sus interrogantes, optó por esperar en Dios y no seguir el consejo de su esposa. En Job capítulo 11, versículo 18 dice, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Parte número 3. La eutanasia no es una alternativa para acabar con el dolor y con el sufrimiento. La fe de Job en Dios rebasa la enfermedad, el dolor y el sufrimiento. Job estaba consciente de que era un ser mortal y en medio de su enfermedad se hace esta pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La gran preocupación de Job está relacionada por tener un acceso personal y directo con Dios. En aquella época no existía una teología en torno a la resurrección. O sea, ellos no tenían esa base
No tenían esa teología, no podían descansar en eso tampoco. Pero con todo, Job se aferró a su fe. Que fuera donde él fuera, ¿verdad? Él decía, pudo expresar, yo sé que mi Redentor vive. Fue modelo de confianza, de obediencia. Optó por esperar y no escuchar voces de consejos errados, sino descansar en Dios. Descansar en Dios. Dice Job 19 del 25 al 26, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. ¿Qué significa ese versículo, amado hermano? Que en medio del momento difícil y duro, Job tuvo revelación. Dios se le reveló, Dios reveló, ¿verdad? Él se afianzó a su fe, se arraigó a su fe. Sintió esa confianza, sintió esa fortaleza aún en medio de lo que estaba atravesando. Jehová recompensó la fe de Job, dándole la oportunidad de reconocer la soberanía de Dios y que no hay pensamiento que se esconda de él. Entonces Job confesó que él hablaba lo que no entendía. Por eso en el capítulo 42, versículos 5 y 6, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, reconociendo que yo te había escuchado, yo te había oído, pero ahora yo realmente te estoy viendo, ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, ahora esa revelación ha llegado a mi vida. La confesión de Job demostró que más allá del sufrimiento provocado por su enfermedad, él experimentó plena satisfacción al tener acceso al tribunal de Dios. A tener acceso al tribunal de Dios. Allá donde muchas veces cuando nosotros hoy día estamos confrontando situaciones y hemos sido fieles, podemos también tener acceso a ese tribunal. Y podemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que se levante del trono y que abogue por nuestra vida, y que abogue por nuestra circunstancia, y que abogue por nuestra situación. Hace falta familia que lleve a esos que están pasando por el momento de enfermedad catastrófica, por el momento del diagnóstico, de muerte, a que reafirmen su fe, a que fortalezcan su vida espiritual. Porque ciertamente abogado tenemos para con el Padre, que ha de escuchar nuestro ruego, que ha de escuchar nuestro clamor. No es la primera vez, ni es el caso único en que Dios le concede vida a un siervo suyo, en que Dios le concede vida a un hombre justo, a un hombre fiel. No es la primera vez que lo vemos en la palabra del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que arraigarnos de esas herramientas. Tenemos que como familia estar dispuestos a levantar nuestra voz y no ser como la familia inmediata de Job, su esposa, que en vez de apoyarle, que en vez de ser ayuda espiritual, que en vez de ser canal, ¿verdad?, para que él pudiera llegarse al Señor y encontrar dirección,
ante tantas preguntas. No, tenemos que ser ese canal de bendición. Tenemos que ser ese instrumento que Dios coloca. ¿Para qué? Para llevar a aquel que está pasando por el momento de enfermedad, por el momento de sufrimiento, a entender que podemos solicitar ayuda de nuestro abogado que está en los cielos y participar de ese tribunal de Dios y decirle: Dios, ten tu misericordia. Dios, ten tu misericordia. Dios, ¿verdad? Obra a mi favor. A Job no le preocupó su triste condición ante el gozo de haber tenido un diálogo con Dios, ante el gozo de haber podido experimentar la presencia de Dios. La fe de Job en Dios lo ayudó a triunfar sobre el dolor, el sufrimiento, y aún le ayuda a triunfar y nos ayuda a triunfar aún ante la muerte. Porque si nos tocare, con todo, la muerte en Cristo es ganancia para nuestra vida. Y aunque nosotros no quisiéramos cesar en esta vida, pero aunque en la soberanía de Dios nos confrontemos en que ya nuestros días están contados y están estipulados en esta tierra, aún ante el dolor, aún ante el sufrimiento y aún ante la muerte, nuestra fe no será quebrantada. Al contrario, aumentará en el proceso, nos preparará para ese momento glorioso en que nuestro cuerpo ha de cesar en esta tierra. Jehová evidenció que Él es el dador de la vida y la felicidad. Jehová recriminó la actitud de los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, debido a las acusaciones que le habían lanzado contra Job. Ya no habían hablado de Dios lo recto como lo había hecho Job. Entonces Jehová le mandó a ofrecer, a Job sacrificio y holocausto. Dice: Jehová le mandó a ofrecer un holocausto a Jehová. A Job, ¿verdad? Le mandó a ofrecer holocausto a Jehová por ellos. Entonces, mientras Job oraba por ellos, Jehová quitó la aflicción de Job. Algo que es, ¿verdad?, quizás difícil de asimilar. Pero de esa manera Jehová vindicó la fe, la integridad, la fidelidad de Job, permitiéndole vivir hasta 140 años. Vio a sus hijos, vio a los hijos de sus hijos y vio hasta la cuarta generación. Un hombre que lo había perdido todo. Un hombre que su salud dice que se arrastraba en tierra, que se rascaba con los tiestos. Su cuerpo, el cual estaba ya con llagas, que quizás su piel no estaba, ¿verdad?, estaba en otras condiciones. Como Dios le pide: tienes que hacer sacrificio por ellos, por lo que te están señalando en el momento de enfermedad, en el momento de la aflicción. Hermanos, y esto nos enseña que no importa la circunstancia que nosotros estemos atravesando, enfermedad, pérdida. Yo, hace muchos años atrás, cuando tuve una pérdida, no lo entendí, pero hoy lo entiendo, ¿verdad? Que he atravesado diferentes situaciones. No importa la situación en que estemos pasando o enfrentando, esto nos enseña que hay que sacrificar alabanza a Jehová, que hay que hacer sacrificio, que hay que adorarle, que hay que servirle, que hay que creerle independientemente cuál sea la circunstancia. El testimonio de Job demuestra que la eutanasia no debe ser una medida respaldada por la fe cristiana. La eutanasia es una usurpación de la soberanía divina, ya que Dios es el único que tiene autoridad sobre la vida y la muerte del ser
humano. Desde una perspectiva cristiana, la mayoría de los éticos cristianos consideran que la eutanasia viola la dignidad del ser humano y la confianza en la providencia divina. El testimonio de esperanza de Job demuestra que la eutanasia no debe ser una medida respaldada por la fe en Dios. Job mantuvo una fe inquebrantable de que con sus ojos él vería al Altísimo. En medio de los intensos sufrimientos causados por la enfermedad, la persona que se aferra a la confianza en Dios muchas veces puede rebasar su crisis, porque Dios libera, porque Dios restaura, porque Dios revela propósitos, porque Dios fortalece, porque Dios crea ese vínculo con el ser humano y tu vida está ligada a la de Dios. Por eso es que tú descansas en Él. Tú descansas en Él. Y tú puedes afirmar eso que afirmaba el apóstol, sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Dios libera, Dios sana, Dios le brinda nuevas oportunidades de ser feliz y de dar testimonio a otras personas. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Nahum 1:7. Así que en esta noche, más que hablar sobre esta práctica de la eutanasia, yo diría que la realidad que nosotros tenemos que entender es que tenemos que tener una experiencia como la que tuvo Job. Una experiencia de fe. Una experiencia que te fundamente. Que cuando tú estés pasando por las diferentes adversidades, sea enfermedad, sea diferentes situaciones, podamos, uno, entender lo que nos está tocando vivir, respetar la soberanía de Dios, comprender que aún en el momento difícil en el cual somos procesados, Dios nos muestra sus propósitos. Dios trata con nosotros. Dios nos libera, Dios nos restaura, Dios nos sana. Que es una vía para Él glorificarse. Es en esos momentos donde el ser humano puede entonces comprender y entender o reaccionar y recapacitar y decir, ¿realmente yo amo a Dios? ¿Realmente yo lo veo en mi vida como mi Señor, como mi Salvador, como el creador de mi vida? El hombre ha querido, motivado, ¿verdad?, por unas agendas de grupos élites, ¿verdad?, que han querido meter su mano en la población mundial. Y hoy en día estamos lidiando también con algo posmoderno que se llama pandemia. Y es lamentable ver cómo tenemos que enfrentarnos que aún nuestros mismos familiares no los podemos ni tan siquiera ver en un momento crítico. En un momento cuando ya no pueden ni hablar. Vemos cómo aún Satanás ha querido trastocar. Pero hoy también damos gracias a Dios porque Dios ha librado. Aún gente que ha estado entubada. Aún pacientes que han estado al borde de la muerte. Dios se ha movido a misericordia. Gente que no tiene. Que están allá en un cuarto y no tienen ni familiares cerca porque no se puede. Pero ¿en qué ha estribado la victoria de muchos que han salido de las puertas de ese hospital y han proclamado que Dios ha hecho un milagro? Y han proclamado y han dado gracias por la vida. Y han dado gracias porque mencionamos mucho las muertes, pero también hay que mencionar que todavía hay un Dios en los cielos.
que todavía hay un Jesucristo que se ha parado del trono, que se ha parado, ¿verdad?, a la derecha del Padre y ha intercedido en el tribunal de Dios. Y ha dicho: Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Y los hemos visto salir por esas puertas testificando que aunque estuvieron al borde de la muerte, que aunque estaban entubados, que aunque no podían hablar, que aunque no podían respirar, que aunque sintieron que sus pulmones ya no dan para más, pero allí llegó Jehová, allí llegó el Señor y trajo sanidad y trajo salud. Aleluya. ¿Por qué? Por la confianza de un pueblo que no cesó de orar. Por la confianza de una familia que aunque lejos, que aunque distante, que aunque limitada, no dejaba de orar e interceder por aquellos en los cuales su vida estaba al borde de la muerte. Así que hoy es el día, amado hermano, en que tenemos que reflexionar. Y tenemos que levantar nuestra voz, ciertamente como iglesia, y establecer los fundamentos bíblicos, lo que establece la palabra. Por su llaga hemos sido curados. Hay que interceder, hay que pedirle al Señor, hay que pedirle a Jesucristo que interceda por nosotros ante el Padre. Hay que establecer los fundamentos bíblicos. No se vaya tras las olas. No se vaya tras las olas que van y vienen con argumentos programados. Argumentos programados, con agendas programadas, para que usted pierda la fe, para que usted pierda la salvación, para que usted pierda la confianza. Todo está en la palabra del Señor. Dios nos llama a realmente levantarnos y confiar en sus promesas. Confiar en cómo Dios trató con el hombre desde el inicio hasta el fin. Y decirle: yo creo en ti. Yo sé que del polvo tú me has de levantar. Y aún deshecha mi piel, mis ojos verán a Dios. Mis ojos verán a Dios. Decirle: solo de oídas te había oído, Señor, pero realmente mis ojos te ven. Hace falta gente que esté dispuesta a batallar, que esté dispuesta a luchar, porque a Job le costó. A Job le costó vivir y experimentar argumentos de sus amigos, de su esposa. Le costó vivir y experimentar la pérdida total. Le costó vivirlo físicamente, sufrirlo físicamente, pero hasta lo último no renegó. Hasta lo último se mantuvo incólume, firme, confiando en su Hacedor. Por eso él decía: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Verdad? Cantamos: solo de oídas te había oído, mi Señor, mas ahora mis ojos te pueden ver. Cosas sublimes preparadas para mí en el cielo, donde grande es tu poder. No me quedaré en el polvo, yo lo sé que ha de llegar un día. Yo lo sé, sí, yo lo sé, que del polvo y ceniza haz un grito de victoria. Me levantaré, yo me levantaré. Todas tus ondas han pasado sobre mí. Todos mis huesos se
pegaron a mi pie. Mis enemigos se levantan contra mí. ¿Pero qué? ¿Qué vamos a hacer? Pero más grande y poderosa es mi fe, y no me quedaré en el polvo. Yo lo sé que ha de llegar un día. Yo lo sé, sí, yo lo sé, que del polvo y ceniza, tras un grito de victoria, me levantaré. Y no me quedaré en el polvo. Yo lo sé que ha de llegar un día. Yo lo sé, sí, yo lo sé, que del polvo y ceniza, tras un grito de victoria, 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 tú te levantas, yo me levanto, tú te levantas, yo me levanto, tras un grito de victoria, tras un grito de victoria, yo me levanto, yo me levanto. No me quedaré en el polvo. Yo lo sé que ha de llegar un día. Yo lo sé, sí, yo lo sé, que del polvo y ceniza, tras un grito de victoria, me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré. Sí, Señor, yo me levantaré. Nos levantaremos, sea para sanidad, para Él glorificarse, o sea, porque Él nos mande a buscar. Como quiera, seremos vencedores. Como quiera, alcanzaremos esa recompensa, esa heredad, ¿verdad?, que Él nos ha dado. Porque el morir en Cristo, la palabra dice que es ganancia. Amén. Así que, arraigados a la palabra del Señor, independientemente cuáles sean los próximos retos de este siglo XXI, todo está en la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gloria al Señor. Recordemos mañana la noche de adoración a las pendiente a las redes, por si acaso. pues estén pendientes entonces, estamos pendientes a los anuncios de las redes, gloria al Señor, aleluya, para que usted, ¿verdad?, sepa, gloria al Señor, lo que va a acontecer mañana o en la semana. Y el domingo sí vamos a estar entonces en nuestro culto de adoración en el terreno, pero también será transmitido y será a las 6 de la tarde, amén. Así que Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Gracias por estar con nosotros en este tiempo y no nos cansemos, gloria al Señor, de escudriñar la palabra del Señor, recordando que somos familia, somos iglesia, somos familia, somos el Coco. Dios les bendiga.